Me llamaron un fracaso la noche en que mamá estaba muriendo. Dijeron que estaba persiguiendo fantasmas. Dijeron que ni siquiera podía mantener un trabajo de oficina. Como si no hubiera estado a medio mundo de distancia, sacando soldados heridos del fuego cruzado. No sabían dónde estaba. ¿Qué hacía ni en quién me había convertido? Pero eso no les impidió reírse mientras comían jamón con puré de papas. Pareces cansada. Mi hermana se burló. ¿Qué haces ahora de todos modos? Papá ni siquiera levantó la mirada. Probablemente trabaja en seguridad en algún almacén o algo así. Mis manos temblaban debajo de la mesa. No por vergüenza, sino por control. No tenían idea. Nunca quisieron saber. Entonces pasó. Una voz aguda rompió el intercomunicador, fuerte, clara. Atravesando toda la terminal. Despejen el camino. Para el general del ejército. Repito. Despejen el camino para el general del ejército. El silencio cayó como un trueno. Me puse de pie. Cada oficial uniformado en las cercanías se dio vuelta y saludó. Mi sobrina dejó caer el tenedor. Mi cuñado susurró, espera, ¿qué? Avancé, mis botas retumbando como un trueno contra el suelo de mármol. Las cintas en mi uniforme reflejaban la luz. Mi placa con el nombre, Quinn, brillaba bajo los focos. Me llamaban un fracaso. Pero el mundo ya sabía quién era. Ahora no. Les quedaba otra que verlo también. Me llamo Quinn Taylor y durante años dejé que me llamaran una decepción porque era más fácil que explicar quién era realmente. Pero ya no más. Antes de compartir mi historia. Quiero saber que estás aquí conmigo. Solo escribe escuchando en los comentarios o dime desde dónde me escuchas. Me encanta saber hasta dónde llega mi historia. Y si crees que historias como la mía merecen ser escuchadas, suscríbete. A veces, la muestra más pequeña de apoyo es el tipo de justicia más fuerte. Gracias. Y ahora. Aquí está mi historia. El calor del verano en Frederiksberg se sentía más pesado de lo que recordaba. Se pegaba a mi piel como el arrepentimiento. Mientras giraba el volante de mi jeep maltrecho, las llantas crujiendo sobre la grava familiar de la entrada de mis padres. La bandera estadounidense aún ondeaba en el porche delantero como lo había hecho cada día de mi infancia. Rígida, firme, orgullosa. Esa bandera había visto a mi padre, el coronel Tom Quinn, saludar cada mañana durante 40 años. Hoy, May vio llegar a casa después de 8 años de silencio. La casa no había cambiado. Postigos blancos, ladrillos rojos, el columpio chirriante en el porche. Pero yo sí. La última vez que estuve aquí, estaba gritando al otro lado de la mesa de la cena, escupiendo palabras entre lágrimas. Mientras el rostro de mi padre se ponía rojo de furia. Estás destruyendo el legado de esta familia, había rugido. Esa noche dejé West Point con nada más que una bolsa de viaje y una decisión que no podía deshacer. Nadie sabía que no dejé la guerra. Solo elegí otra diferente cuando el ejército no lo pone en los folletos. Estacioné junto al sedán gubernamental y elegante de Nate y apagué el motor. Mis manos se quedaron en el volante más tiempo del necesario. Respirar no era fácil. El patio trasero zumbaba con conversaciones. Nate estaba en el centro como una estatua de latón pulido. Su uniforme azul de la Fuerza Aérea impecable. Con insignias relucientes, a su alrededor giraban parientes que apenas reconocía, riendo demasiado fuerte, sujetando las bebidas con demasiada fuerza. En su brazo, Emily, su prometida, una abogada militar que irradiaba encanto y cálculo a partes iguales. Su sonrisa no llegaba a sus ojos, pero cortaba limpio como un bisturí. Me asomé a la vista. Las conversaciones bajaron medio segundo como si alguien hubiera bajado el volumen justo lo suficiente para que me notaran. Mamá levantó la mirada de la parrilla. Su delantal estaba impecable, su cabello perfecto. Sara. No dijiste que venías, dijo con voz tan plana como los platos de papel apilados a su lado. Papá apenas me miró, sus ojos recorrieron los puños desgastados de mi chaqueta. Los jeans gastados, la ausencia de cualquier uniforme, llegas tarde, murmuró. Luego volvió a escuchar a Nate contar una historia sobre un despliegue en Qatar. Me quedé cerca de la mesa de postres, apretando una lata de refresco tibio que no quería. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie se atrevió. La voz de Emily sonó detrás de mí. Brillante y cortante. Sara dejó West Point para encontrarse a sí misma. ¿Qué era? Algo de trabajo para una ONG. La risa que siguió no fue cruel. Fue peor, despectiva. Esa noche. Dormí en el sótano en un catre plegable rodeada de los trofeos viejos de Nate. Mi habitación de la infancia se había convertido en el centro de comando para la boda de Emily. Muestras de encaje. Sobres de RSVP, horarios de damas, de honor pegados en las paredes. Ya no pertenecía a ningún lugar en esa casa. Deslicé una caja de madera desde debajo del catre. Dentro había una fotografía mía con el uniforme de cadete. De pie junto a mi padre en West Point. Los dos sonreíamos.
Tenía 19 años. Creía en una versión del honor que aún tenía espacio para mí, pero ya no era esa chica. No después de Kandahar. No después de la sangre y las misiones que no existen en los papeles. Sostuve la foto bajo la tenue luz del sótano y cerré los ojos. Todavía podía escuchar las bombas. Todavía veía los rostros. Había vuelto a esta casa, pero nada en ella me reconocía. Y no estaba segura de reconocerme a mí misma tampoco. La invitación a la ceremonia de ascenso de Nate había llegado en forma de un mensaje de texto la noche anterior. Si quieres venir, es en Fort Belvoir. Sin presión, leí como si fuera lástima con puntuación. Dudé en ir, pero los viejos instintos mueren lento. Aparecí con un abrigo negro, callada, discreta. Invisible del auditorio vibraba con aplausos. Uniformes de gala. El clic de zapatos polidos. Nate parecía la portada de una revista. El orgullo en los rostros de mis padres podría haber iluminado la sala. Me senté en la parte de atrás donde nadie me notaría. Ese era el objetivo, fundirme con las paredes, ser la sombra que siempre me acusaron de ser. La ceremonia terminó. Las familias avanzaron para fotos, abrazos, vítores. Me levanté para irme, ajustándome el abrigo cuando una voz cortó el murmullo de celebración. Mayor General Quinn. No esperaba verla aquí, me giré, el tiempo se detuvo. Era el general Mark Travis. Estaba en pleno regalia, más alto de lo que recordaba, con los ojos tan agudos como siempre. Extendió la mano, no, un saludo. Un saludo perfecto y limpio. Del tipo que se da a alguien que lo ha ganado con sangre. Lo devolví por reflejo. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Susurros recorrieron la sala, cabezas se giraron. La mano de Emily tembló. Dejó caer su café. La taza se hizo añicos contra el suelo. Mamá se quedó paralizada. Papá parpadeó como si hubiera visto un fantasma. Y Nate me miró como si nunca me hubiera visto antes. Travis se acercó. No pensé que me encontraría con la loba nocturna fuera de Cabal. Un teniente cercano jadeó. Ojos abiertos. Ella es loba nocturna. Eso era real. Otro murmuró, pensé que eso era un mito clasificado. No respondí. Solo asentí a Travis, apreté su mano una vez y salí tan silenciosa como entré. Más tarde esa noche. Me senté sola en un bar fuera de la base. Bourbon delante de mí. Silencio a mi alrededor. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Travis. No puedes esconderte para siempre, Quinn. Necesitan saber quién eres. Se lo debes al equipo. Miré la pantalla mucho tiempo. El pulgar suspendido sobre responder. Tenía razón. Me había escondido en las sombras durante años, dejando que mi pasado se encogiera hasta apenas tocar mi presente. Pero ahora me estaba alcanzando en generales y susurros en los rostros atónitos de mi familia. Había sido un fantasma tanto tiempo que olvidé lo que se sentía ser vista, pero a los fantasmas no se les rinde saludo. A los soldados sí. El motel estaba justo al lado de la carretera, su letrero de neón parpadeaba como un pulso al borde del colapso. Me registré con un nombre falso hace 2 noches. Un hábito que nunca rompí del todo. La habitación olía débilmente a lejía y desesperación. Me senté con las piernas cruzadas sobre la colcha desgastada, el zumbido del aire acondicionado enmascaraba el silencio. Encendí mi portátil seguro. Dedos moviéndose por instinto, mientras iniciaba sesión en una red privada de inteligencia a la que aún tenía acceso parcial. Lo que vi fue más fuerte que cualquier emboscada. Me quedé, sin aliento. Rastreé la brecha. Los protocolos aún grabados en mi memoria muscular me guiaron a través de capas de cifrado. Seguí la pista a través de una base de datos de investigación militar privada, nada inusual hasta que el hilo se desvió bruscamente a un correo civil. El destinatario, Emily Harris. Emily, la prometida de mi hermano, abogada militar. La misma mujer que se había burlado de mí sobre hamburguesas en el patio trasero hace menos de 48 horas. El remitente de Eric Tate. No había escuchado ese nombre en años. Un exanalista de datos asignado brevemente a la Operación Loba Nocturna antes de que le revocaran la autorización de seguridad y desapareciera en el éter. Y ahora aquí estaba enviando archivos a Emily con el asunto. Mujeres en combate, borrador de política de género, abrí el archivo adjunto. Mi pantalla se llenó con registros de misión, imágenes satelitales, capturas, audios codificados y transcripciones. Estaba todo ahí, la totalidad de nuestra campaña de 2014 en Afganistán. Cuando desmantelamos una operación de armas químicas dirigida por un señor de la guerra Regen, todo lo que nos prometieron quedaría clasificado para siempre. Todo, lo que se suponía que debía enterrarse con nuestros fantasmas y mi nombre estaba en cada página. Conduje directo al condominio de Nate y Emily. La furia golpeaba en mi pecho como un segundo latido. Ella abrió la puerta, todavía en uniforme, rostro pálido. Ojos enrojecidos. Sara, susurró.
No lo sabía. Juro que no sabías que estabas leyendo una operación de asesinato clasificada. Pensé que era material de investigación para un documento de política. Tartamudeó. Derek dijo que estaba aprobado. Llegó por un canal legal. O al menos parecía uno. ¿Sabes lo que has hecho? Mi voz fue baja pero cortante. No solo comprometiste un archivo. Pusiste vidas en riesgo. Las lágrimas se asomaron en sus ojos. Me suspendieron ayer. No fue mi intención, por favor créeme. Quise gritar. En cambio, di un paso atrás. Con una voz más fría que el acero. El significado no deshace el daño. Lo que Emily no sabía ni podía saber era que la filtración había llegado en el peor momento posible. Un subcomité del Senado sobre Fuerzas Armadas debatía intensamente el papel de las mujeres en unidades de combate, y liderando ese debate estaba la senadora Karen Wells. Una conocida intransigente que creía que las mujeres no tenían lugar, más allá de un escritorio en el ejército. Ahora tenía munición. Mi nombre y otros de Nick Wolf ya circulaban en las sombras, blogs, foros de rumores políticos. Fuentes anónimas citando a una heroína convertida en mito. No se estaban desmantelando, en tiempo real. Esa noche, sola de nuevo en la habitación del motel. Recibí un mensaje cifrado de alguien de quien no tenía noticias desde hace años. Remitente, RL. Asunto, mensaje urgente. Sara, está pasando. Si exponen nuestras identidades, irán, tras los civiles que protegimos. Apuntarán a los pueblos, a las familias. He desaparecido. Tú deberías hacer lo mismo, Rachel Vipelee. La única persona que me había sacado de una zona de muerte con un brazo roto y la mitad de sus costillas destrozadas. Si ella enviaba esto, era serio. Miré la pantalla mucho tiempo después de que el mensaje desapareciera. Ya no se trataba solo de mi nombre. Me vergüenza el silencio de mi padre. Esto era por la gente por la que arriesgamos nuestras vidas, y por los que perdimos. Si su sangre iba a ser arrastrada por la política y el ego, tenía que hacer algo. La guerra no había terminado. Solo se había trasladado a otro campo de batalla. Y yo sabía cómo luchar en la oscuridad. El sobre era pesado y estaba sellado con un sello que no veía desde la última vez que entré a una sala de informes clasificados. Llegó a la recepción del motel justo pasada la madrugada. Sin dirección de retorno, solo un mensajero que dijo, mi nombre con neutralidad ensayada, dentro de una carta de reingreso temporal firmada por el secretario de Defensa en persona. Mi misión era clara. Liderar una unidad conjunta de inteligencia cibernética y terrestre en una nueva operación llamada Velo de Hierro. Nuestro objetivo, un sindicato terrorista en Somalia con un ala de guerra cibernética en rápido desarrollo. La inteligencia sugería que tenían vínculos con las filtraciones de datos de Nick Wolf, y peor, planeaban un ataque multivectorial contra activos diplomáticos estadounidenses en Nairobi. Uno de sus scripts cifrados del servidor incluía una secuencia familiar. Una que personalmente diseñé para un codificador de comunicaciones usado por Nick Wolf en Kandahar. Solo 2 personas fuera de mi equipo tuvieron acceso a ese código. Una fui yo, la otra, Derek Tate. Llegué a Fort Belvoir esa misma tarde, entrando a la sala de operaciones estratégicas con jeans y una camiseta negra simple. Sin medallas, sin uniforme de gala. Sin fanfarria. La sala estaba llena de jóvenes, analistas y veteranos curtidos, todos más jóvenes que yo cuando vi por primera vez sangre en la arena. Me miraron como si fuera un artefacto. Una mujer en camuflaje digital estaba al frente de la mesa de operaciones digitales, cabello corto rojo, ojos azules penetrantes. Brazos cruzados sobre el pecho. Capitana Jess Parque, dijo sin ponerse de pie. Lidero operaciones cibernéticas. Sin ofender, señora, pero sus archivos están casi en blanco. Clasificados, dijeron. Estamos confiando en un fantasma con activos en vivo. La sala quedó en silencio. No parpadeé. Caminé hacia el mapa digital en la pared. Toqué el panel de control y mostré el plano del velo de hierro. Puntos de infiltración encubiertos, nodos de acceso en la red. Posibles cuellos de botella. Luego les mostré el pase satelital que interceptó el pico de comunicaciones en Nairobi. Eso es una señal de Nick Wolf. Yo la escribí, lo que significa que sé qué puede hacer y cómo detenerla. Nadie habló durante 10 segundos completos. Jess finalmente asintió. Muy bien, entonces. ¿Cuál es el plan? Enfoque dividido, dije. Jess, coordinarás la brecha digital. Infiltración en tiempo real, sin retrasos. Mi equipo se moverá hacia la ubicación de Hassan, un centro de almacenamiento a las afueras de Mogadishu. Cuando corte sus comunicaciones, nosotros irrumpimos. Extraemos inteligencia y desmantelamos el nodo de la red. Unos cuantos ojos se iluminaron. El plan era arriesgado, preciso, limpio. Pero algo más me confirmó lo peor. Un servidor secundario, un canal oculto enterrado en cháchara cifrada.
estaba transmitiendo nuestros movimientos de preparación. Alguien estaba filtrando nuestro libro de jugadas al equipo de Hassan. Pasé el resto de la noche revisando nuestros accesos internos. La investigación confirmó que solo una persona tenía acceso histórico a Nick Dwarf y acceso nuevo a los activos de Ian Bale, Tate, después de ser despedido por falsificar presupuestos de contratos. Conservó copias de nuestros archivos de movimientos y estrategia, y ahora creía que vendía esos datos a un corredor de inteligencia independiente. Uno con vínculos políticos con el equipo de comunicaciones de Karen Wells. Necesitaba confirmación, así que llamé a la única persona que había trabajado junto a él antes de desaparecer, Emily. Nos encontramos en una cafetería cerca de la base. El olor a espresso quemado flotaba en el aire como. Culpa, ¿sabes que está vendiendo nuestros datos? Le pregunté. Negó con la cabeza. Sabía que había desaparecido, pero este gnomo, Sara, juro que la corté. No jures. Solo ayúdame a encontrarlo. Emily dudó. Luego asintió. Dame acceso. Voy a indagar. Aún tengo algunas puertas traseras abiertas en los registros de adquisiciones. Le entregué un teléfono desechable. 3 días, dije. Ya no juego a la defensa. Me miró, sus ojos ya sin desprecio, sino con determinación. Antes creía que entendía quién eras, dijo. No era así, pero ahora sí. Lo prometo. Mientras me alejaba. Las piezas iban encajando. Ya no se trataba de redención. Era cuestión de cortar el cáncer de raíz. Aterrizamos en Mogadishu, bajo un cielo sin luna. La clase de oscuridad que se pega a la piel como tela mojada. El viento olía a sal y aceite quemado. El convoy tomó caminos secundarios a través de barrios esqueléticos donde edificios llenos de balas se inclinaban sobre las calles como cansados de mantenerse en pie. Me senté detrás del conductor en silencio, contando la respiración y sintiendo el familiar latido en mi hombro con cada bache. La vieja lesión de Kandahar se había encendido de nuevo. El tejido cicatriz ya lo suficientemente profundo como para zumbar como un diapasón cuando algo estaba mal. Nuestro objetivo era simple en el papel. Jess irrumpiría en su red de forma remota. Colapsando la infraestructura de comunicaciones, mi equipo asaltaría un almacén en el sector industrial, donde se creía que Hassan, el orquestador de la filtración y líder sospechoso de la célula cibernética somalí, se escondía. 2 frentes, un golpe. Entrar y salir. Sabía que no debía creer en misiones limpias. Llegamos al punto de irrupción 10 minutos antes de lo previsto. Nuestras botas tocaron la grava, los radios chispearon, la voz de Jess. Llegó clara, firme, confiada. Estoy dentro. Señalé al equipo avanzar, respiración calma, aunque mi hombro gritaba con cada movimiento. El perímetro del almacén estaba en silencio. Demasiado silencio. Entonces la voz de Jess se quebró con tensión. Sara, esto no está bien. No hay nada aquí. No hay nodos activos. No hay datos. Este sistema es un señuelo. Apenas tuve tiempo de responder antes de que la primera explosión sacudiera el suelo. Un dron cortó el cielo nocturno como una cuchilla, ametrallando el callejón detrás de nosotros con fuego de precisión. La retaguardia buscó cobertura y de repente, estábamos atrapados en medio de una zona de muerte. El almacén había sido una trampa. Habíamos caído directo en ella, retirada. Grité, patrón de dispersión. Humo y señuelos. Lanzamos bloqueadores térmicos y granadas de humo, inundando la calle con falsas firmas térmicas. Dividí al equipo, enviando a 2 por el flanco oeste, mientras yo me metía en un callejón lateral, arrastrando a Alex, nuestro técnico de comunicaciones por su chaleco. Sangraba de una herida justo encima de la rodilla, pero estaba consciente. La voz de Jess sonó de nuevo en mi oído, ahora más fuerte. Desesperada. Sabían nuestra ruta, sabían nuestro tiempo. Alguien les dio nuestro plan. Avanzamos, cortando un corredor de paredes derruidas y pisos llenos de arena. El almacén se alzaba frente a nosotros, hueco y fantasmal, iluminado solo por luces de seguridad parpadeantes. Dentro. Encontré a Hassan agachado sobre un estuche rígido, sus dedos bailando sobre un terminal. Cables conectaban a una caja negra con un diodo rojo parpadeante. Una bomba. No cualquier bomba. Una carga vinculada por satélite con un enlace construido a partir de un código descifrado que yo misma desarrollé durante los últimos meses. De Nick Wolf. Era como mirar una cicatriz que había aprendido a sangrar de nuevo. 12 segundos en el temporizador. Me agaché junto al estuche, respiración aguda, visión enfocada. Mis dedos temblaban mientras desconectaba el enlace remoto, aislando el interruptor de muerte. Mi hombro ardía. Sentía la sangre empapando mi cuello. Apreté los dientes y corté el circuito final con 2 segundos de sobra. Paquete desactivado, dije. Jess volvió a la comunicación. He rastreado el centro de control satelital.
Adivina quién lo financió. Una empresa fantasma vinculada a la oficina de Wells. Mismos nombres, misma cadena de mando. Miré a Hassan, inconsciente. Ahora atado con bridas y ensangrentado. Esto no era solo una emboscada. Era un mensaje. No solo querían que muriéramos. Querían enterrar a Nick Wolf para siempre. Salimos en silencio, cargando a Alex entre nosotros. El polvo se pegaba a nuestros rostros. Vi a Jess observarme cuando llegamos al punto de evacuación. Sus ojos ya no eran escépticos. «Nos sacaste», dijo. «Nos salvaste a todos, Alex», somnoliento pero alerta. Murmuró, «Ahora sé quién eres». Asentí, demasiado cansada para hablar, pero en medio del agotamiento. Algo se asentó. Había dejado de ser un fantasma. Esa parte de mí se quemó bajo el fuego de Mogadishu. Ya no era la sombra en la guerra de otro. Yo era la que los guiaba hacia afuera. Emily no. Desapareció. Después de la operación, mientras me recuperaba en Walter Reed, ella se puso a trabajar. Su nombre todavía tenía peso suficiente para acceder a archivos de adquisiciones y documentos de cadena de custodia enterrados en el infierno burocrático. Y lo que encontró fue condenatorio. Un rastro digital, mensajes cifrados entre Derek, Tate y una cuenta anónima llamada Felken. Estados financieros de empresas fantasmas. El arma humeante no solo estaba ahí, había sido archivada. Catalogada y casi escondida a plena vista. Me llamó una noche, su voz más delgada que nunca. «Tengo lo que necesitas y voy a testificar». No le di las gracias, no porque no estuviera agradecida, sino porque no había palabras lo suficientemente grandes para cubrir lo que esa decisión significaba. Ella estaba poniendo todo en juego: carrera, reputación, seguridad por mí, por el equipo, por la verdad. La audiencia en el Pentágono se programó esa misma semana. No era una sala de justicia, pero podría haberlo sido. Las paredes eran blancas, la alfombra gris, el ambiente glacial. No permitían periodistas. Pero todos sabían, las filtraciones ya habían convertido a Nick Wolf en una tormenta política. Algunos nos llamaban traidores, otros fantasmas. Nadie nos llamaba soldados. La noche antes de la audiencia, fui a casa, no a un motel. A casa. La casa de mis padres no había cambiado. Pero las personas dentro sí. Mi madre abrió la puerta, con los ojos rojos y las manos temblorosas. «Pensamos que nos habías abandonado», dijo. «Cuando te fuiste de West Point, pensé que nos habías dejado también». Mi padre estaba sentado en su silla, junto a la chimenea. Las medallas brillando con la luz tenue, su voz al hablar fue baja. «Debería haberte preguntado por lo que estabas pasando, en lugar de asumir lo que no eras». Metió la mano en el cajón a su lado y sacó una fotografía doblada. Nate y yo en el patio delantero cuando éramos niños. Tenía los brazos extendidos como una tienda sobre él, bloqueando el sol. «Siempre has protegido a la gente», dijo, «incluso antes de ser soldado». Sue levantó y puso la foto en mi mano. «No importa lo que digan mañana, sé quién eres. Eres mi hija». Fue la primera vez que lo decía en 8 años. Al día siguiente, entré a la audiencia no como acusada, sino como yo misma. Karen Wells estaba al otro lado de la mesa, su expresión clínica y depredadora. «Mayor General Quinn», dijo. «Ha operado en las sombras de misiones no autorizadas y ha violado el protocolo. ¿Qué pruebas tiene de que estas operaciones eran legales?» Metí la mano en mi carpeta y deslicé los registros originales de Nick Wolf. Cada acción, cada decisión, sin censura, incluida la misión en Cable, donde detuve un ataque con dron porque apareció un convoy civil en el último segundo. Reproduje las imágenes de mi cámara corporal. Abortar, abortar. Presencia civil confirmada. Alto fuego. Repito. Alto fuego. Sin adornos, sin música, solo mi voz quebrándose en el calor de la guerra. Entonces Emily intervino. Presentó los correos electrónicos, la pista financiera, los pagos transferidos a una firma consultora y luego canalizados a Tate mediante una cuenta oculta vinculada a Felken Re, identificado y confirmado como la asistente principal de la senadora Wells. La sala quedó en silencio. Wells ajustó su blazer, pero no dijo nada. El secretario de Defensa se volvió hacia mí. «General Quinn actuó con contención, sabiduría y honor. Este comité restaura por la presente su rango completo. Limpia su historial y reconoce formalmente las acciones de la Operación Nick Wolf como críticas para la seguridad nacional». Me mantuve firme como una roca. Ya no era alguien detrás de quien ocultarse con códigos clasificados. Y tampoco me ocultaba de mí misma. La noche después de la audiencia, me senté sola en mi habitación de hotel. El papel tapiz beige se veía igual que hace 2 semanas. Pero todo dentro de mí había cambiado. El silencio no era pesado esta vez. Era ganado. Encendí el terminal cifrado y revisé la bandeja de entrada que no había tocado desde los días de Nick Wolf.
Solo había un mensaje nuevo con sello de tiempo 10 minutos después de que cayó la gavilla. DRL. Asunto, para quien se quedó despierto. No había texto. Solo un archivo adjunto. Lo abrí. Una imagen escaneada de una carta manuscrita llenó la pantalla. Cumpliste tu promesa. Todos hemos estado observando, algunos desde las sombras, otros desde nuevas vidas que construyeron cuando la guerra terminó. Pero nunca dejamos de creer que harías lo que nosotros no pudimos. Te levantaste. Les recordaste que existíamos. Somos Nick Wolf. Nunca dormimos. Y aún no lo hacemos. La última línea estaba centrada al pie de la página, subrayada una vez, firme y deliberada. Junto a la copia había una segunda imagen que me detuvo en seco. Era una foto de una pulsera de plata, opaca por el uso pero intacta. En el reverso, grabado en letras pequeñas y rectas, estaba el símbolo que usábamos para susurrarnos entre nosotros con café negro y noches rotas. Lupes non dormiente del lobo no duerme. Metí la mano en el cajón, junto a la cama, y saqué la pulsera original, la mía. No la había usado desde Cabal. El broche aún funcionaba. La cadena seguía atrapando la luz. Llamé a Rachel. Sonó una vez. Luego una voz familiar, más baja, más suave de lo que recordaba, pero firme. Te escucho, dijo. No pensé que alguien siguiera escuchando. Siempre estuvimos escuchando, respondió ella. Solo esperábamos que volvieras a rugir. No hablé de inmediato. Mis ojos ardían. Nos hiciste visibles otra vez. Sara, te aseguraste de que la historia no muriera en silencio. Cuando terminó la llamada, me senté junto a la ventana y me puse la pulsera en la muñeca. Su peso era suave, familiar. Miré el cielo nocturno sobre Virginia, iluminado de naranja por las farolas y los autos que pasaban. El tipo de cielo que te dice que el mundo sigue girando. Aunque sientas que estás detenido, la guerra no había terminado. No realmente. Siempre. Habría otra versión, otro corredor de sombras. Pero yo ya no estaba huyendo. Un capítulo se había cerrado, pero yo seguía aquí y respondería si alguna vez volvían a llamar. El Día de los Veteranos llegó con la primera helada de la temporada. Frederiksberg estaba cubierta de banderas y sillas plegables. La plaza del centro se transformó en un monumento silencioso al servicio. Llegué justo antes del amanecer, sin uniforme, pero sin esconderme tampoco. El cartel sobre el escenario decía, honrando a la mayor general Sarah Quinn, Nick Wolf. Y Operación Velo de Hierro. Nunca pensé que vería mi nombre sobre una multitud, mucho menos sin controversia, ensombreciendo cada sílaba. El evento comenzó con los habituales honores, presentaciones, aplausos. Entonces el maestro de ceremonias hizo una pausa. Nuestra primera oradora hoy. Alguien que aprendió el costo del juicio y el poder de la verdad. Por favor, recibamos a Emily Quinn. Ella subió al micrófono con un traje negro sencillo. Sentí como todas las miradas se desplazaban de ella a mí y de nuevo a ella. Mi cuñada me enseñó algo que nunca esperaba aprender. Comenzó con voz firme, ese coraje. No siempre lleva uniforme, a veces lleva silencio, a veces camina sola, y a veces vuelve al fuego después de que todos los demás se han ido. No había disculpas en su voz. Solo reconocimiento. Luego subió mi padre. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la nueva medalla en la palma. No intentó dar un discurso. Solo la prendió en mi pecho y dijo, me equivoqué. Sara, hiciste lo que nunca me atreví a soñar. Retrocedió con la mandíbula apretada y los ojos húmedos. Nate siguió, vestido con su uniforme formal azul. Saludó con precisión y firmeza. Luego, cuando nadie más podía oír, se inclinó y susurró, siempre fuiste la mejor soldado y la hermana más valiente. Siempre. Mi madre me abrazó tan fuerte que pensé que me iba a romper las costillas. Sin palabras. Solo ese tipo de abrazo que le das a alguien que finalmente entiendes. No había preparado ningún discurso, pero cuando el maestro de ceremonias se volvió hacia mí con la multitud ya expectante, caminé al micrófono de todos modos. La luz era intensa sobre mi rostro, el viento se calmó, el pueblo esperaba. Solía pensar que ser olvidada era un castigo, dije, con voz firme. Pero he aprendido que no es el mundo quien te define, es lo que eliges recordar de ti misma. Si alguna vez te dijeron que tu historia no importaba o que tu silencio era un fracaso, no les creas. Tu historia tiene peso, tiene fuerza, tiene el poder de sobrevivir al miedo. Fui borrada una vez. Pero ya no más, los aplausos surgieron, no tímidos, sino atronadores. Las cámaras destellaban. En algún lugar detrás de mí, escuché a Emily llorar. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba, un joven veterano se acercó a mí. Apenas salido de la adolescencia, con ojos agudos y paso tímido, sostenía una bandera estadounidense doblada con cuidado entre ambas manos. Mi papá sirvió en Kandahar, dijo en voz baja, me habló de ti. De lo que hiciste. Dijo que volvió a casa por tu culpa.
Tomé la bandera con ambas manos, un nudo subió a mi garganta. Gracias, logré decir, significa más de lo que sabes. Él negó con la cabeza. No, señora. Gracias a usted, mientras la multitud se dispersaba. Caminé hacia el muro memorial. Nombres grabados en piedra, sacrificios tallados en la memoria. Cerca del final, se había añadido una línea nueva. Mayor General Sarah Quinn, Nick Wolf, misión sin fin. Mis dedos recorrieron la inscripción. El metal estaba frío. Pero mi corazón no. Por primera vez en casi una década, no estaba a la deriva. Estaba en casa, no solo con mi familia, sino conmigo misma. Después de la ceremonia en Frederiksberg, tras los aplausos y el apagón de cámaras, debería haber sentido paz. Mi nombre había sido reivindicado, mi rango restaurado, mi familia reunida. Y sin embargo, ese peso persistente en el pecho me decía que algo no había terminado. Una noche en DC. Estaba sentada junto a la ventana de un apartamento prestado por un viejo contacto. Las luces de la ciudad parpadeaban más allá del vidrio como advertencias, no invitaciones. Mi teléfono cifrado se iluminó con un nombre que no veía desde el último mensaje codificado de Mogadishu. Rachel, Sara. Su voz llegó clara. Baja y segura. Hay una fuente de financiamiento. No ha parado. Una cuenta offshore vinculada a la misma firma digital que vimos en Velo de Hierro. La coordinación no terminó con Wells. Falkenre sigue operando. Quien esté detrás de esto no ha terminado. El aire se volvió más denso a mi alrededor. Asentí aunque ella no pudiera verme. Envíame. Todo a la mañana siguiente. Entré directo a la oficina del Consejo Interagencial de Seguridad en DC, mostrando una credencial de acceso temporal que no usaba desde hacía años. El edificio no había cambiado. Las mismas paredes estériles, las mismas escaleras frías de jóvenes analistas que aún no habían sido marcados por la guerra. En una sala de informes privada. Revisé los datos que Rachel me había entregado. Era peor de lo que esperaba. Falkenre no era solo un operador solitario, un asistente corrupto. Era un conducto, un activo estratégico incrustado en una red conservadora de asesoría política, especializada en operaciones de influencia, financiamiento de campañas de desinformación y moldear políticas desde las sombras. Lo que me heló aún más fue que uno de los principales financiadores de esa red era una firma consultora de defensa que una vez patrocinó la autorización original de Derek Tate, la misma firma que canalizó dinero a través de terceros para mantener un archivo privado de datos militares clasificados, incluidos los de Nick Wolf. Nunca perdieron esos datos por accidente. Los retuvieron intencionalmente, como seguro. Como palanca, contacté a Jess Parke. Ya había sido ascendida y estaba asignada al comando cibernético. Nos reunimos en un diner tranquilo cerca de Arlington, botas embarradas por el sueño de la mañana. Le expuse las pruebas frente a ella. Jess se inclinó sobre los archivos y permaneció en silencio un momento. Luego me miró a los ojos. Si puedes probarla. Conexión con Wells, testificaré, pero necesitaremos más que esto. Algo grabado, algo que no pueda ser descartado como un simple rumor. Solo quedaba una persona que podría tener ese tipo de prueba, Emily, después de la caída. La trasladaron a una clínica legal, sin fines de lucro para veteranos. Se estaba reconstruyendo en silencio, pero cuando la llamé, no dudó. Aceptó reunirse en persona. Su oficina era pequeña. Entre una oficina de correos y una panadería que olía a canela y fantasmas. Sirvió café en tazas astilladas y se sentó frente a mí, con los ojos cansados pero claros. Me llamó, dijo Emily. Karen Wells, justo después de la audiencia. Me ofreció un puesto en el Comité de Reforma de la Justicia Militar. Todo lo que tenía que hacer era alejarme de ti. La miré fijo. Lo grabaste. Asintió lentamente. No fue a propósito. Había estado grabando llamadas automáticamente para protegerme durante la investigación. Nunca la borré. Solo no sabía si tenía la fuerza para usarla. Sacó el archivo de audio y presionó reproducir. La voz de Wells sonó clara e inconfundible. Si sigues respaldando a Sarah Quinn, ni tú ni tu futuro esposo encontrarán lugar en esta ciudad jamás. Te lo prometo. Sé inteligente. Emily, mantente en silencio. Miré al otro lado del escritorio. ¿Estás lista para defenderte? Emily no parpadeó. Estoy lista. No solo por ti, sino porque ya no quiero vivir con miedo de personas que confunden poder con permiso. Reunimos todo. Correos electrónicos, estados bancarios, libros de donaciones y el audio. Acaban de unirse a nosotros. Juntas lo entregamos a la oficina del inspector general, en silencio y sin ceremonia, en menos de 48 horas. La senadora Karen Wells fue suspendida mientras se investigaba. Se inició una pesquisa federal sobre los mecanismos de financiamiento y la manipulación de datos ligados a la red Falkenre. No me sentí victoriosa. Me sentí limpia.
Más tarde esa semana, estuve en los escalones del Pentágono al atardecer, la piedra caliente por el calor del día. El viento fresco en mi rostro. Por primera vez en años, no esperaba que me creyeran. No contenía la respiración por justicia porque ya no estaba sola. Pasaron meses. Llegó el invierno. Me encontré en un porche de madera en Montana. Envuelta en una franela gastada y el viejo aroma de Rachel acedró y café negro. Su granja estaba entre dos colinas lentas, la nieve apenas cubría las líneas de la cerca. La risa de un niño resonaba desde dentro de la casa. Nos sentamos juntas en el porche, con nuestras tazas humeando entre nosotras. «¿Sabes?», dijo Rachel, dejando su taza. «Todavía no saben cómo llamarnos. El ejército, los medios, los historiadores». Sonreí. «Nunca lo supieron». Sacó una carpeta y me entregó una revista abierta en una doble página. Era una edición especial sobre la guerra moderna. Sus líneas de frente cambiantes y héroes invisibles. El titular decía, «Las mujeres desconocidas que cambiaron las reglas de la guerra». No había nombres, ni fotos, solo una cita resaltada en negrita. Algunas operaciones fueron enterradas tan limpiamente que sus operadores se convirtieron en mitos. Pero sin ellas, la doctrina táctica moderna no existiría. Rachel se rió suavemente. Seguimos siendo sombras, pero ahora somos el tipo que proyecta una luz larga. Cuando regrese a Fredericksburg ese diciembre, la ciudad estaba adornada con guirnaldas y dorados. Dentro de la casa de mi infancia, encontré a mi padre clavando un nuevo marco en la pared. Era la foto del Día de los Veteranos. Yo en uniforme de gala, de pie detrás de un podio. La colocó junto a mi antigua foto de graduación de West Point. Debajo, una inscripción sencilla, Sarah Quinn. Mayor general, la guerrera sin nombre. Emily y Nate se habían casado en una pequeña capilla fuera del pueblo. La recepción fue modesta, pero llena de luz. Al final de la noche, Emily me encontró cerca del borde de la multitud. Tomó mi mano suavemente. «Si alguna vez tengo una hija», susurró, «quiero que sepa quién eres». No hablé. Solo asentí. Algunas verdades no necesitan disculpas, solo reconocimiento. Aquella noche, en la quietud de mi habitación, saqué la vieja caja de madera que una vez escondí bajo un catre en el sótano. Dentro estaba la foto de mi padre y yo en West Point, una chica que todavía creía en futuros brillantes y definiciones limpias de deber. Me senté en el escritorio y escribí algo al reverso de esa foto. Luego la envolví en lino. Guardé la pulsera plateada de Nick Walk junto a ella y deslicé una carta doblada dirigida a un joven teniente en el programa de mentoría que ahora patrocinaba. «Cuando te llamen sombra, sonríe, las sombras solo existen porque hay luz. Y si eres un lobo, no necesitas aplausos para saber que eres fuerte». Sellé el sobre. Afuera, la nieve caía. Adentro, ardía con intensidad. A veces, lo que nos rompe no es la batalla, sino ser invisibles después de que ésta termina. Pero la verdad es que la fuerza no siempre ruge. A veces permanece en silencio. Se niega a ser borrada y se atreve a ser completa. Ningún título puede definir tu valor y ningún silencio puede ocultar tu historia para siempre. Si esta historia te conmovió, comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. No olvides dar me gusta, seguir y suscribirte para mantenerte conectado. Tu voz importa. Gracias por estar aquí.